La pregunta es si poco a poco estamos logrando perfección de carácter. En el capítulo 1 decimos la santificación es una obra progresiva, porque Pablo ora a Dios que su amor abunde más y más. ¿Este es amor de quién? ¿De Dios? No, el amor de Dios no va a abundar más y más, es amor nuestro. Que nuestro amor abunde más y más. Es una progresión de perfeccionar el carácter, o de amor, o de unidad. El Espíritu lleva al pueblo de Dios hacia la unidad de la fe. ¿No es más bien la santificación en la cual estamos progresando nosotros, primicias de la perfección de carácter? Esa es la palabra, la perfección de carácter que recibiremos de Cristo. Entonces la perfección de carácter que está creciendo en nosotros no es de nosotros, es de Cristo, y la perfección de carácter que recibiremos en el día de la glorificación también es de Cristo. Entonces las dos cosas se juntarán. Lo que ahora tenemos en nosotros es el don del Espíritu Santo, no es el don de Cristo. El don de Cristo está guardado a la diestra del Padre, es su perfecta justicia. Justicia quiere decir obediencia a la ley. Esta justicia, esta obediencia a la ley fue lo que Cristo hizo en este mundo, el Evangelio. Él obedeció a la ley, esto es justicia. La justicia de Cristo, la justicia humana de Cristo, de obedecer a la ley siendo hombre, sin utilizar sus poderes divinos, sino únicamente con poderes humanos, Cristo obedeció a la ley. Esta es la justicia de Cristo. Este fue terminado y culminado cuando ascendió ante el Padre y fue aceptado su justicia como suficiente para cumplir las demandas del pacto. Esta es una obediencia. Ahora, cuando hablamos de la santificación, estamos hablando de otra obediencia, la obediencia de la ley en nosotros, la justicia de la ley en nosotros. Otra justicia es la justicia de la ley que se cumple en nosotros. Es otra obediencia. La obediencia hoy en día no es que Cristo está obedeciendo en mí, es que yo estoy obedeciendo. El hombre fue creado para hacer dos cosas: para concebir y producir. Concebir y producir. Y todavía tenemos esas habilidades en cuanto a lo natural, ¿no? De concebir niños y producirlos, ¿no? Y concebir ideas y producirlos. Yo concibo en mi mente una idea, un sermón, después lo predico. Concibo un artículo, después lo escribo. Concibo, voy a tener un hijo, después lo produzco. Es dejado después de la caída del hombre estos poderes naturales de concebir y producir. En la obediencia concebimos y produzcamos. No lo hacemos sin la inspiración del Espíritu Santo, porque no es natural querer hacer el bien. Él nos produce el querer. Y tampoco tenemos poder para hacerlo en lo espiritual si no somos de Cristo, pero si somos de Cristo nos es dado el Espíritu como primicias y Él produce el poder para hacerlo. Y también por medio de la palabra, el guiar en qué es lo correcto de hacer. Este es obediencia humana. La obediencia de Cristo fue obediencia humana, pero ahora estamos hablando de la obediencia tuya. Y la obediencia tuya no es la mía. Pero la obediencia de Cristo, que es su justicia en el cielo, es mío y también tuyo, porque Él era divino y pudo hacerlo, siendo divino, no usando su poder divino, pero siendo divino, abarcar toda la raza en una sola justicia. Mas nosotros somos cada uno responsables por nuestros pensamientos y producciones. Al hombre es dado el poder de pensar y actuar, ¿no? De esto estamos hablando. Y nosotros los cristianos tenemos el poder de pensar y actuar, pero no lo usaremos en el bien. Entonces estamos hablando de dos obediencias, de dos justicias. La justicia que es de la ley y la justicia que es de la fe. La justicia que es de la fe, Cristo vivió. Cristo obedeció. Ahora
hoy en día no es Cristo que está obedeciendo en mí. Si fuera Cristo, mis acciones serían sin mancha y sin mácula, porque Él no pecó cuando vivió y no creo que va a pecar ahora si está viviendo Él su vida en mí. Dice, mas lo que yo vivo en Gálatas 2:20, es yo quien vivo, ¿no? Pablo en Filipenses dice, para mí el vivir es Cristo. Vamos a Filipenses. Todo este libro habla de lo que Pablo hace o de lo que los filipos deben hacer. Él no está diciendo lo que Dios hace y lo que Dios tiene que hacer. Y entonces dice en el capítulo 1, ¿no? 21. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. ¿Quién escoge? Pablo escoge. ¿Quién comporta? Pablo comporta. Esto es entonces dado al hombre obedecer la ley. En los últimos días, la característica para conocer el pueblo de Dios es los que obedecen los mandamientos. No es la característica que Dios obedece los mandamientos. Esto ya ha hecho siendo humano, ¿no? No siendo Dios, porque Dios no tuvo que obedecerlos en cuanto a venir a obedecerlos, sino un hombre tuvo que venir y fabricar un saco, y este saco es dado a nosotros. Me parece un poco raro que se diga que la santificación tiene meta y tiene premio. Entonces se hace parecer a Jesucristo como un ejemplo en este caso, porque en la medida que uno va creciendo, una meta es para acercarse a ella. La meta es puesta no para quedarnos, sino para acercarnos a la meta. Y entonces al final de la glorificación parece que Dios va a ver que muchos han alcanzado, o por lo menos en la glorificación, mejor dicho, deben alcanzar la meta, y a los que no hayan alcanzado, no sé, entiendo en su explicación como que Dios va a aumentar a los que los hombres hicieron para alcanzar. Esto sí es cierto, Dios va a aumentar. Pablo dice, no he alcanzado. Está prosiguiendo hacia el blanco, pero no ha alcanzado. Y hemos dicho, ningún hombre alcanza antes de la glorificación. Ni Pablo, el más santo de los apóstoles, puede decir, alcanzó en su vida. ¿Y cuál de nosotros, dándonos otros 50 años, alcanzaríamos a tener el carácter de Pablo? No creo que ninguno. En el parte de Filipenses 2, 1 al 11, cuando tuvimos por conclusión, en lugar B lo pusimos, en la santificación Cristo es ejemplo. Esto enfaticé ayer, pero no hubo pregunta. Esto es lo que estamos diciendo, es ejemplo. No es sustituto Cristo en la santificación, ni el Espíritu Santo es sustituto. Hablaste de que usted cree que el creyente debe obedecer. Obediencia es justicia. ¿Quién está obedeciendo aquí cuando tú dices el creyente debe obedecer? ¿Quién está obedeciendo, Cristo o tú? Tú estás obedeciendo. Tú estás fabricando una justicia. Justicia es obediencia a la ley. Estás obedeciendo a la ley, ¿no? Entonces, esa es la justicia de la ley. Y no debemos confiar en ella, pero debemos participar en ella. No confiamos en la justicia de la ley. No gloriamos en la justicia de la ley. Pero sí participamos en la justicia de la ley. Confiamos únicamente en la justicia que es de Dios, que es por la fe que está a la diestra del Padre. Pero nosotros vamos fabricando una justicia. Y esta fábrica de justicia no es una obra que nosotros hacemos sin que Dios participe. Hemos dicho en otra conclusión, es una obra de cooperativa, ¿no? Y que Cristo es el Señor. Pero entonces vamos hacia un blanco, la meta que es la perfección de Cristo, que hemos explicado en el estudio de esta mañana. La perfección de Cristo es la meta. Ninguno lo alcanza antes de la glorificación, y todos los que andan en el camino lo alcanzan en la glorificación. En este caso estoy comprendiendo por su explicación, hermano Marín, que la justicia
por la cual hoy somos justos, no es nuestra, es la de Jesucristo, enteramente la de Jesucristo. Pero estoy entendiendo que la justicia y la perfección de carácter con la cual viviremos por la eternidad será enteramente nuestra, ya no dependeremos de la de Jesucristo después de la glorificación. Ahora, para mí esto es nuevo, lo confieso, porque yo siempre creí que hoy y por la eternidad siempre dependeré de la justicia de Cristo. Y por eso ha habido tal vez un poco de despreocupación en cuanto a la perfección, en cuanto a crecer en la santificación, porque siempre pensé que hoy y en la glorificación no será muy importante mi santificación, sino la perfección de carácter de Cristo, la que hoy tengo por la fe, lo recibiré en la glorificación. Pero ahora se me plantea una cosa diferente. Tenemos que tener cuidado en cómo hablamos de lo que está en el cielo, ¿no? Porque ciertamente somos como niños antes de nacer y lo que sabemos de la vida venidera es poca, ¿no? Pero por lo menos sabemos que los ángeles viven sin pecar y no dependen de un sustituto. Es la raza humana que necesitaba un sustituto que no cumplía lo que Adán debiera haber cumplido, ¿no? Entonces, los ángeles no caídos y los mundos no caídos no dependen de un sustituto de la gracia para rendir a Dios lo que Él espera de ellos. Ellos no todos son dioses, son seres creados, pero ellos rinden a Dios la gloria que Él merece y no han fallado, ¿no? Y en la eternidad nosotros rendiremos a Dios por medio de nuestra obediencia la gloria que Él merece. Y la gloria siempre se refiere a carácter en la Biblia, ¿no? La primera es que Cristo es nuestro sustituto en la santificación. Eso es bíblico. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 30 dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Cristo es mi sustituto en la santificación. Eso en primer lugar. En segundo lugar, Filipenses capítulo 3 versículo 12, cuando habla, dice ya sea que sea perfecto. En otras versiones no se traduce la palabra perfecto, se pone maduro, recto, completo. Maduro, recto, completo. Y en tercer lugar, se dice, por ejemplo, que cuando Cristo está en mi corazón yo no puedo pecar. Yo peco cuando me separo de Cristo. Quiero saber cuál es su opinión respecto a eso. Entonces ha planteado Orlando que Cristo es sustituto en la santificación y nos da un verso. En 1 de Corintios capítulo 1, lo que presentó ayer en el estudio, unos versos aquí vamos a leer del 25 de 1 de Corintios 1, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que los necios del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloriese en el Señor. Entonces en el verso 29 y en el verso 30 está hablando de gloriar, de jactar. Esto está claro. A los dos lados del verso 30 dice el 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. 31, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Entonces lo que va en medio tiene que ver con gloriarse.
Es en el Señor que se va a gloriar y no en su avance en la santificación. Eso hemos dicho en el estudio esta mañana. Esto queda claro. Ahora el verso 30 dice, mas por Él, por Cristo Jesús, estáis vosotros, tiempo pasado, seres humanos, en Cristo Jesús. No está hablando en nosotros, está hablando en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho, tiempo pasado, Cristo ha sido hecho por Dios, sabiduría, cuánto nos hace falta, ¿no? Justificación, santificación y redención. Cosa en el pasado, en Cristo, donde nos encontramos. De Orlando, en cuanto a la pregunta número 1, 1 Corintios 30, verso 1, este es en terminar el estudio sobre Filipenses 3, y el propuesto es que Cristo es sustituto en la santificación. Y entonces el verso 30 de Corintios, hemos visto que está hablando en tiempo pasado. Tiempo pasado, está hablando en Cristo, y está hablando de la santificación. Mas por Él, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Entonces, somos santificados en Cristo en el pasado. Entonces, la pregunta número 1, ¿Cristo es sustituto en la santificación? Sí. Nuestra santificación no alcanza la norma de Dios. Y lo que falta en nuestra santificación, Cristo es un sustituto perfecto ante la vista de Dios, y en los cielos Cristo es sustituto en cuanto a la santificación. La santificación en nosotros no es perfecto y va en aumento. Mas la santificación que Cristo labró es perfecto y no necesita ningún aumento, y es guardado a la diestra de Dios por nosotros. Entonces es sustituto. En cuanto a vivir la vida santificada, Cristo no es sustituto en mí. En cuanto a vivir la vida santificada, el Espíritu Santo no es sustituto en mí. En vivir la vida santificada es una cosa en la cual participa, en la cual Dios participa, y no es cosa de que un sustituto viva y yo no vivo. Eso no estamos diciendo. Pero de que sea sustituto en la santificación, sí lo es. Por eso tenemos a la vista de Dios nuestras oraciones, nuestros sermones, nuestra obra misionera, todo lo que está faltando, la gloria de Dios. Cristo añade su sangre, lo purifica y lo presenta a Dios como ofrenda perfecta. No solo nuestra persona, que es perfecto ante Dios en la justificación, sino nuestras obras únicamente pueden ser presentados ante Dios perfectos por medio de la intercesión de Cristo y de esto de ser sustituto del que purifica. Ahora el número 2. Perfecto quiere decir maduro. En Filipenses 3:12. Entonces, ¿dónde leímos el otro día? En Corintios. En Corintios leímos del verso 12 en adelante, del 1 de Corintios 2. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no recibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discriminar espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá?
mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Niños no son maduros. Los corintios son niños en Cristo. Están en Cristo, sí. Ellos tienen la perfecta obediencia de Cristo a su cuenta, el carácter de Cristo en lugar de su carácter. Pero son niños. Mas Pablo y sus dos compañeros, Timoteo y Epafrodito, son maduros. No son niños en Filipenses. Y aquí, seguramente hablando de él y sus compañeros, nosotros tenemos la mente de Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Entonces, hay en la iglesia niños, jóvenes y ancianos. Hay niños, jóvenes y maduros. Primero de Juan habla a estos tres. Vosotros niños, y dice una cosa. Vosotros jóvenes, y dice otra cosa. Vosotros ancianos, dice otra cosa. Pablo dice aquí, yo estoy entre los maduros. Mas en Filipenses, él no dice, yo he alcanzado la madurez. No está hablando de madurez. La palabra maduro no cae aquí, porque dice, no que lo haya alcanzado. Filipenses 3:12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Pablo sí fue maduro, pero no perfecto. Este no está hablando de la madurez que alcanzamos todos los que proseguimos la meta en la vida cristiana después de un esfuerzo y un tiempo. Pero aquí dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Y más adelante dice, el premio y la meta es la misma cosa. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, el de sentir, de avanzar, de avanzar, de avanzar. No está hablando de madurez, Filipenses 3:12. A menos que para ti el madurez sea madurez de carácter, un carácter perfecto, una vida sin pecar. Y si es así, es diferente que usa Pablo en otras partes en cuanto a ser maduro y lo que usa Juan. Bueno, entonces número 3, con Cristo en el corazón no puedo pecar. Esto no dice primero de Juan 3, con Cristo en el corazón no puede pecar, dice aquí en el pizarrón, no puedo pecar. ¿Es que cada vez que peques Cristo salió volando? Bueno, vamos a Eclesiastés 7:20, ¿no? Eclesiastés 7:20. Uno de los lugares en la Biblia que dice ciertamente, ciertamente, eso es cosa seguro. Eclesiastés 7:20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. ¿La gente justo se encuentra en Cristo, sí o no? Sí, están en Cristo. El justo es el que está en Cristo. Ahora, si quiere decir que Cristo en vosotros es otra cosa diferente, tendría que ser discutido de lo que quiere decir Cristo en vosotros. Pero por lo menos, Eclesiastés 7:20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra. Está hablando de hombres. ¿Qué clase de hombres? Justos. ¿Dónde están? ¿Dónde están, Alberto? ¿El dónde? Estoy preguntando. ¿Dónde están en Eclesiastés 7:20 los hombres? En la tierra. No estoy hablando, Juan Carlos, en el cielo. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien. Mientras hace el bien, ¿está sirviendo a Dios? ¿Tiene a Cristo en su corazón, si quiere ponerlo así? Sí lo tiene. Tiene a Cristo en su corazón, está sirviendo a Dios, y mientras está sirviendo a Dios con Cristo en su corazón, en el sentido correcto, peque. Entonces, con Cristo en el corazón no puedo pecar, este es erróneo. Primero de Juan está hablando de
estilo de vida. No es que usted ha caído aquí o ha caído aquí, sino está hablando de a qué se dedica. Si usted se dedica hacia el pecado, no es cristiano. Porque todo el que ha recibido la simiente de la palabra en su corazón, este cimiento está creciendo, esta semilla, y producirá frutos. Y no es que usted va cortando la semilla y cortando y matando lo que ha sido sembrado. El cristiano no se dedica al pecado. Es lo que dice 1 de Juan 3, 6 a 10 en estos versos. El cristiano sí peca, ya lo hemos leído en Eclesiastés y en toda la Biblia. Somos faltos de la gloria de Dios, no hay hombre justo ni uno. Todos se desviaron y seguimos siendo faltos de la gloria de Dios. Entonces, Orlando, he comentado en cuanto a sus 3 preguntas. Alberto, si quiere pasar. En el original, la palabra perfecto del versículo 12 es la misma del versículo 15. En el versículo 12 él dice, ya no soy perfecto, ni que ya sea perfecto. Y en el versículo 15 somos perfectos. Entonces mi pregunta es si es la misma palabra en el original. Pero, porque tiene que ser 2 tipos de perfección. Porque una dice soy perfecto, y otra dice no soy perfecto. No le puedo decir si es igual en la original, yo no leo griego ni hebreo, así que un teólogo nos puede decir. Pero que sea lo mismo, este está demostrando la verdad céntrica de la Reforma Protestante, a una vez justos e injustos, a una vez perfectos e imperfectos. La vida cristiana es una vida en perfección y en imperfección. En nosotros imperfectos, en Cristo perfecto. Entonces, nosotros que somos perfectos, dice, o vosotros que sois perfectos, nosotros somos perfectos en Cristo, mas no en nosotros. Entonces, Martín Lutero lo dice, simil justus et peccator. Simil, junto, al mismo tiempo, justo y pecador. Somos pecadores y perfectos a la vez. Esta es la vida cristiana, pero no lo seremos en el más allá. Lo que quería yo es aclarar un poco hermano, quería aclararle esto. Lo que bastante está difundido esta doctrina, y yo quiero saber su opinión al respecto. Cuando pecamos, es decir, ninguno puede pecar si está en Cristo. Si pecamos es porque nuestra comunión con Cristo es discontinua. Y nuestra santificación, esto es lo que yo entiendo y me parece bastante positivo, pero puede estar errado, ¿no? Puede necesitar, o sea, esta es mi vida durante el día, ¿no? Desde que me despierto hasta que me acuesto. Un ratito estoy con Cristo, no peco. Un ratito mi mente se separa de Cristo porque mi comunión con Dios no es perfecta y ahí peco. Después otra vez vuelvo a Cristo, confieso mis pecados, me enderezo, no peco. Es así. Y el crecimiento espiritual es hacer cada vez más continua mi comunión con Cristo. De modo de que me separo menos de Cristo porque mi mente está más. Entonces, que nuestra comunión con Cristo no es continua, sino discontinua, y por eso cuando nos separamos de Cristo porque nuestra mente se distrae, ahí pecamos. Pero mientras estamos en comunión con Cristo no podemos pecar ni un poquito. Pecamos porque nos separamos de Cristo así en forma repetida, continuadamente durante el día. Bueno, creo que ya he dicho, pero no importa lo que opino, importa lo que enseña la palabra. Empezaste con el término en Cristo. Estar en Cristo es de ser aceptado. Y el que es aceptado para con Dios le es dado el Espíritu Santo, que es el ungir que habla primero de Juan 3. Y este no es ungir que se borra después de un momento y después se unge de nuevo y se borra y se unge. La simiente está sembrado. Pero aceptado, el hombre tiene el Espíritu de Dios, que es primicias del Espíritu Santo, ¿no? Las primicias del Espíritu Santo, todos los que creemos en Cristo tenemos. El Espíritu mora en nosotros, el Espíritu de Dios. Y con las palabras de Filipenses que íbamos estudiando, por tanto, el capítulo 2 empieza, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo.
si estás aceptado en Cristo ahí en el cielo, si algún consuelo de amor, si tienes la paz de Dios en su corazón, una experiencia cristiana, si alguna comunión del Espíritu, pues para mí la comunión de la cual usted habla, que aquí está cortado la comunión, aquí cortado la comunión, aquí cortado la comunión, aquí cortado, entonces que está sacado el Espíritu Santo y después lo recibe de nuevo cuando arrepiente. Después sacado el Espíritu Santo, después lo recibe de nuevo cuando arrepiente. El Espíritu Santo viene en el bautismo del Espíritu. Y la Escritura dice, hay un bautismo. Es serio esto. Esto quiere decir que si el Espíritu Santo ha salido de tu vida, no hay otro bautismo. Yo no digo que tiene el Espíritu Santo a menos que me puede asegurar que es cristiano. Y el que es aceptado en Cristo, el que está en Cristo, le es dado el Espíritu Santo, el ungimiento de Dios, es puesto la semilla de la palabra en la vida de él, y esto sigue creciendo por toda la vida cristiana, a menos que peque el pecado que es a la muerte. Hay dos clases de pecado: el pecado para lo cual debemos orar y amonestar al hermano, y hay pecado que es para la muerte, que no amonestamos y no oramos para él, sino le cortamos de membresía. Y no hay otra entrada según la palabra de Dios, porque Hebreos 6 dice, una vez habiendo experimentado el común del Espíritu Santo y habiendo dejado esto, ya no hay sacrificio para el pecado. Ahora, son doctrinas posibles que no has escuchado, pero así los entiendo según la palabra. Entonces, si uno pierde el Espíritu Santo, si es lo que está diciendo, entonces seguramente va a pecar. Y es el pecado para la muerte. Es el pecado para la muerte. No digo que ora para este, porque ya no es hermano. Este es apóstata y no hay sacrificio para los pecados de él. Pero esto estoy hablando de 1 de Juan 3. El que está en Cristo sigue sus pasadas en ese rumbo y no en el otro rumbo. Pero cae 1000 veces en el día, se arrepiente y se levanta. Hasta David no arrepintió para muchos días, ¿no? Le fue quitado, pues dice, renueve tu espíritu. La idea es que no me lo saca, según mi entender y según esto que he presentado, ¿no? Eso dice, sí, no quites de mí tu Santo Espíritu. Ah, sí, dice correcto. No quites de mí su Santo Espíritu. Bueno, hermano, pase acá, por favor. ¿Su nombre cómo es? Jorge Lates, buenos días a todos. Quiero decirles algo respecto a esto. La persona que no está en Cristo peca continuamente. Una persona que acepta a Cristo no puede pecar. El estar unido continuamente al Espíritu Santo. Una gimnasia que nosotros debemos practicar desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Si en un momento nosotros desviamos nuestra mente de Cristo, o sea, nos distraemos al levantarse, al desayunar, al hacer las tareas diarias, en todo momento tenemos que estar unidos a Cristo, en nuestro trabajo. Si en un momento yo me distraigo, me separo de Cristo, peco. Presente que lo que Él esté correcto. Él no nos está diciendo que cuando en ese momento de distracción pecamos, se nos quita el Espíritu Santo. Si está diciéndome que quiere plantear la idea de Él que quita su vista de Cristo, que Él que actúa conforme a la carne, que anda detrás de la carne y no del Espíritu, que este peca. Esto sí es cierto, y esto es lo que vamos estudiando en Filipenses, ¿no? En la hermandad, los que tienen el Espíritu Santo, los que son salvados en Cristo, hay quienes tienen motivos erróneos, hay quienes predican el Evangelio por vanagloria, sí lo hay. Y cada vez que actuamos conforme a la carne, es cuando no hay unión, cuando no hay unidad en la iglesia. Si todos actuaran conforme al Espíritu, habría unión completa en la iglesia. Y hay unión, y hubo unión entre Pablo, Timoteo y Epafrodito. No que eran perfectos, pero hubo unión porque anduvieron en el Espíritu. Pero si Timoteo un día está actuando en el Espíritu y Pablo no está actuando según el Espíritu, sino según la carne, dice, mire, yo soy el apóstol Pablo. Ahora Timoteo, esto y el otro, y actúa conforme a la vanagloria,
puede perder la unión entre ellos, ¿no? Y puede pecar, ¿no? Eso sí. Pero eso no es dejar de ser cristiano, ni dejar de tener el Espíritu Santo en su corazón, ni dejar de ser aceptado para con Dios, ni dejar de perder su justicia a la presencia del Padre, ¿no? Pero sí, por eso tenemos mucho problema entre nosotros en actuar conforme a la carne, porque falta unidad en la iglesia de Cristo en el mundo. Porque muchos andamos conforme a la carne, para vanagloria, para contienda. Y por eso hay contiendas entre nosotros.